Quiero saludar a todos los hermanos y también a algunos familiares, amigos que nos están compartiendo esta reunión, este culto vía internet. Y estamos estudiando la vida de Elías, ciertos aspectos de la vida, no el estudio completo, pero hoy vamos a estar viendo, el último domingo estuvimos hablando de la depresión del siervo, cómo un siervo de Dios puede llegar a deprimirse y a debilitarse de tal manera de querer que Dios le quite la vida, dejar el ministerio, abandonar a todas las personas, aislarse, irse a un desierto. Pero Dios nos ama, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para, para nuestras vidas. Y darle gracias porque justamente Él no nos abandona, a pesar de que nosotros podemos dejar o desanimarnos, Dios no nos abandona. Y ese siervo que ha caído en depresión necesita restauración para volver a cumplir los planes y propósitos de Dios. Y hoy vamos a estar hablando sobre la restauración del siervo en Primera Reyes capítulo 19. Vamos a estar viendo en primer lugar la poderosa comida para llegar a la presencia de Dios. La poderosa comida para llegar a la presencia de Dios. Esto lo hemos leído, pero lo vamos a volver a repasar. Versículo 8. Primera Reyes 19:8 dice: Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primera Reyes 19:8. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cómo es que una vida es restaurada? ¿Cómo es que un siervo que ha sido tan utilizado, un instrumento tan poderoso en las manos de Dios, la depresión lo deja afuera de todo plan y propósito divino? Pero, ¿cómo es que una vida es restaurada, mis amados hermanos? ¿Cómo es que uno puede volver a ponerse en acción, en actividad? Primeramente tiene que haber un encuentro personal con Dios. Un encuentro personal con Dios. Y como esa es la necesidad del siervo, en esta comida que él va, en el versículo 8, él comió y bebió, eh, esa comida que el ángel le trajo, es una comida poderosa. ¿Por qué? Porque él pudo caminar 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? Hasta Horeb, que es el monte de Dios. Así que va a tener que caminar. Esta poderosa comida va a sustentarlo y sostenerlo para caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, hasta Horeb. ¿Y cómo podemos ser restaurados nuevamente en nuestra comunión, primeramente en nuestra relación con Dios, para después que Dios comience nuevamente a utilizar nuestras vidas? Es un proceso la restauración. No se produce en una magia, porque es un proceso, muchas veces la caída y la depresión y el desánimo y el abandono, y también es un proceso la restauración completa. Pero todo comienza con la presencia de Dios. Necesita Elías volver a tener un encuentro personal con Dios. ¿Y dónde lo va a tener? Tiene que esforzarse, tiene que caminar y tiene que ir hasta Horeb, el monte de Dios. Yo estuve sacando un cálculo aproximado desde donde él estaba en el desierto de Berseba. ¿Se acuerdan que había caminado
un día de camino, dice, más o menos unos 35 kilómetros, estaba sobre el desierto y de allí se tiene que trasladar al sur, a la península del Sinaí, y va a tener que caminar aproximadamente 400 kilómetros. 400 kilómetros va a tener que caminar el profeta para ir al encuentro con Dios. Y ese lugar, el monte Horeb, o podríamos decir también que el monte Horeb y el monte Sinaí es el mismo lugar. Es la montaña sagrada, como se le denomina en aquella región. Justamente allí va a ser enviado el profeta para tener un encuentro, para restaurar su vida, un encuentro con Dios. Y vamos a ver que 400 kilómetros aproximadamente tuvo que caminar Elías hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Allí se iba a encontrar directamente con la presencia de Dios. Y quería simplemente mencionarles que este lugar, el monte Horeb, es donde Moisés, años antes, tuvo ese encuentro también personal con Dios. Y vamos a simplemente estar leyendo, vamos a abrir nuestras Biblias, les invito a abrir allí en Éxodo capítulo 3. Él había huido de Egipto hace varios años al desierto de Madián y allí va a ser pastor de ovejas, de las ovejas de Jetro, su suegro. Y un día pastoreando, capítulo 3, versículo 1 dice, Éxodo 3:1, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Es el mismo lugar, es el mismo lugar donde Dios años antes había hablado y llamado a Moisés para encomendarlo al ministerio, para que vaya a libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Lejos había estado Moisés de los planes y propósitos de Dios. Cuando estuvo en Egipto 40 años, él quiso ser el Salvador, pero sin ser llamado, fuera del tiempo, y fue rechazado y fracasó. Mató al egipcio y huyó al desierto de Madián, permaneció 40 años. Y ahora, a los 80, se va a encontrar con el Señor y se le va a llamar para ser el libertador y para tener el ministerio que Dios le iba a dar de salvar a su pueblo de la esclavitud. Entonces, este monte fue el lugar donde Dios llamó a Moisés. Es el mismo lugar donde va a ir Elías. Y posteriormente, Moisés, acá nos dice que él venía pastoreando el rebaño de su suegro Jetro, en versículo 1. Y después, cuando ya saca al pueblo de la esclavitud de Egipto y comienzan a andar por el desierto, Moisés, el mismo Moisés en Deuteronomio, capítulo 9, versículo 9, vamos a ver que es allí donde también Moisés, en ese mismo lugar, en ese mismo monte, va a recibir
los mandamientos, las tablas de la ley. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 dice: Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor había hecho con vosotros, me quedé en el monte 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua. Indudablemente que hay una fuerza física, pero un poder espiritual para tener esa capacidad de estar bajo el poder del Espíritu en la presencia de Dios, para tener esa comunión íntima, personal. Recordemos que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y también entonces este lugar donde fue llamado primero por Dios para el ministerio Moisés, después fue llevado para recibir la instrucción de la ley cara a cara con Dios, es el mismo lugar donde el siervo de Dios es llevado para ser restaurado. Y vamos a volver entonces a 1 Reyes 19, dice el versículo 9: Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y aquí vemos un hecho, algo geográfico. Él dice que se metió en una cueva y durmió allí, después de haber caminado 40 días, 40 noches, con esa comida, con esa fuerza espiritual que Dios le dio a través del alimento del ángel. Pudo llegar a descansar, cansado del camino de caminar, llegó a esa cueva y allí estaba descansando y estaba en ese lugar. Pero Dios entonces lo lleva para poder restaurar su vida. Y la pregunta del Señor, vamos a ver, la pregunta del Señor dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y es una pregunta que el Señor hace a su siervo para obtener una respuesta y ver su pensamiento, principalmente, que lo había llevado a abandonar el ministerio, a dejarlo todo, a pensar que había fracasado. Y siempre hay alguna razón por la cual nosotros dejamos a Dios. Para nosotros es una razón. Y muchas veces cuando uno habla con una persona que está apartada, le dice: ¿por qué dejaste la iglesia? ¿Por qué dejaste la comunión? ¿Por qué dejaste de leer, de orar? Y entonces uno va a esgrimir un pensamiento, un razonamiento, porque para uno tiene una razón por la cual dejar a Dios, dejar las cosas de Dios. Problemas, situaciones, pecados, etcétera, que nos pueden llevar a dejar al Dios eterno, al Dios que nos salvó, al Dios que tiene un plan, al Dios que tiene un propósito. Porque algo en nuestra mente, en nuestro corazón, ha determinado la decisión que nosotros hemos tomado de dejarle y abandonarle. Entonces la pregunta de Dios a su siervo es: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ahora vamos a ver qué interesante, ¿no? Porque dice el versículo 10, vamos a ver el pensamiento del profeta. Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Vamos a analizar cada respuesta. En primer lugar dice: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Está en tiempo pasado. He tenido. Y toda persona que está apartada del Señor dice: yo me acuerdo que tenía un gran amor, un gran fervor, un gran compromiso, ganas de cambiar, de crecer, de servir, de involucrarme. Pero eso
es parte de mi pasado. Y son cosas buenas las que tenía Elías. Y en su primera argumentación, él dice, he sentido mucho celo por Jehová, Dios de los ejércitos, dice la versión 60. Vivo celo, vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y esa palabra celo es la palabra que significa una persona celoso o celosa que se enoja lícitamente por ese amor, por ese compromiso que tiene con Dios. Él realmente era un celo divino, podríamos decir, un celo por las cosas de Dios, un celo por el Dios de Israel, que su pueblo no tenía. Y ese celo, fíjense, vamos a ver un pasaje en cuanto a lo que es el celo también, ¿no? En Deuteronomio, nuestro Dios es un Dios celoso, nos dice la palabra de Dios, porque Él nos anhela, nos ama celosamente y no quiere que uno obviamente lo deje, lo cambie, lo engañe, lo traicione, porque Él es nuestro Dios. Cuando hablamos de la iglesia, Jesucristo es el esposo, nosotros somos la esposa de Cristo. Y tenemos un compromiso, pero a veces nosotros lo podemos romper, lo podemos abandonar. En Deuteronomio capítulo 32 encontramos en el versículo 15 la actitud de Jerusalén, la santa ciudad. Dice, pero Jerusún engordó y dio coces. Has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Jerusalén habla como si fuera un animal que está bien comido, engordado, y ahora ya no le interesa seguir en el amor, en la fidelidad a Dios, ¿no? Y entonces dice, abandonó a Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Versículo 16. Le provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones lo provocaron a ira. Y el celo que Dios tiene porque somos suyos, porque Él nos quiere para sí mismo, es un celo que cuando uno lo provoca, en este caso con ídolos, genera la ira de Dios. Por eso dice la palabra, lo provocaron a celos con dioses extraños. Con abominaciones le provocaron a ira. Y ese es ese celo que Elías sentía por el Dios de Israel. Fíjense en Santiago capítulo 4, tomando la misma palabra, el celo de Dios. Dios es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque Él nos ama y quiere que seamos de Él y para Él. Santiago capítulo 4, versículo 4. Fíjense que cuando uno tiene una amistad con el mundo, es como engañar a Dios con el sistema mundano, abandonarle a Él, es como un adulterio espiritual. Y dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Ven? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, dice versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros? El Espíritu Santo que mora en nuestros corazones es un espíritu celoso de nuestras vidas,
celoso de que podamos seguir y amar a nuestro Dios y no cambiarle, engañarle y cometer adulterio espiritual, dice Santiago. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y ese es el celo, en primer lugar, que sentía Elías. Vamos a volver a Primera de Reyes 19. Dice la primera parte de Elías, ¿qué haces aquí? A la pregunta de Dios, el pensamiento del profeta, él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos. ¿Era algo bueno? Sí, excelente. Porque ese celo que sentía, que se le hervía la sangre al ver la idolatría hacia Baal y hacia Acera, lo llevó a combatir y a pelear. Fíjense, dice la razón por el cual sintió ese sentimiento, el celo, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Cómo describe el corazón de Elías? Yo siento un gran celo por ti, Dios. ¿Por qué ha surgido el celo? Por el engaño. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, habían perdido ya la comunión y habían matado a espada a tus profetas. Tremendo, ¿no? Qué condición difícil le tocó el ministerio a Elías. Pero justamente Dios envía un siervo, un profeta poderoso, que tiene un celo por las cosas de Dios. Un celo porque surge de aquel abandono del pacto, de derribar los altares, de matar a los profetas. Ahora, hay otra cosa que él va a manifestar y dice aquí, he quedado yo solo, he quedado yo solo y busca mi vida para quitármela. Aquí hay un concepto, en un sentido, para revelar lo que estaba en el corazón del profeta. Y él se siente como una víctima, y él siente autocompasión. Y él dice, he quedado yo solo. Fíjense cómo él lo manifiesta, este mismo pensamiento que le expresa a Dios en el capítulo 18, cuando está enfrentando a los profetas de Baal y está parado frente al pueblo. Dice en el versículo 18-21, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. Versículo 22. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Cuando él se para a desafiar a Baal en el nombre de Dios, son 450 profetas de Baal falsos contra él. Dice, solo he quedado yo. Y eso también cuando uno se pone, a veces cuando tomamos la decisión de dejar a Dios, estamos en un sistema de autocompasión, de víctima, ¿no? Nos ponemos en ese papel de que somos víctimas de las circunstancias, víctimas de las situaciones. Pero en realidad este pensamiento del profeta era algo que él creía, pero que no era verdad. Por eso es importante a veces expresar lo que pensamos, porque Dios va a mostrarnos muchas veces que la razón, ¿cuál es la razón para dejar a Dios? ¿Cuál es la verdadera razón para abandonar al Dios que nos salvó, que nos compró con sangre, que puso su espíritu, que nos ha dado un propósito para nuestras vidas? Hay miles y millones de hijos de Dios en todo el mundo que están lejos, apartados.
siervos que han sido utilizados en forma poderosa, pero que ya han abandonado todo, han dejado el ministerio, han dejado la comunión, el altar derribado, y están totalmente mundanalizados, viviendo y subsistiendo en este mundo pecador. La pregunta es, ¿qué te llevó a dejar al Dios vivo y verdadero? Y uno va a esgrimir una argumentación. Y entonces muchas veces la razón es que uno se pone en ese modo víctima y dice, me pasó esto, me pasó aquello, me hicieron esto, me hicieron aquello. Vos no sabés lo que yo viví, vos no sabés lo que yo experimenté. Y eso es peligroso porque ese pensamiento nos va, como Elías estaba encerrado en una cueva. La cueva a veces tiene que ver con un pensamiento que nos lleva a la autocompasión, a buscar nuestra propia seguridad y a perder el rumbo, el horizonte y el sentido de nuestra vida. ¿Qué piensa un pastor cuando decide terminar con su vida? Me acuerdo cuando estudiaba en el Instituto Bíblico en esa época, hace muchos años, más de 30 atrás, nadie creía que un creyente se puede quitar la vida. Es como que tener a Cristo es un amuleto que me hace inmune a todo lo que me pueda pasar. Y eso no es verdad. Y el maestro Don nos enseñaba en aconsejamiento avanzado que esto no es verdad, que esto pasa. Y en ese momento no se aceptaba ese concepto de que un siervo, que un hijo de Dios pueda quitarse la vida. Después la experiencia nos demostró que eso, lo que Don nos enseñaba, era una verdad. Y él mismo nos contaba, donde había líderes que, buscando un consejo, estaban pensando terminar con todo, porque para ellos ya no había salida, para ellos ya todo había terminado. Ahora son pensamientos perversos, son pensamientos que nacen desde el corazón humano y alimentados por el enemigo que viene a nuestra mente y quiere, ya que la salvación no se pierde, anularnos completamente como instrumentos de Dios. Gracias a Dios que la salvación no se pierde porque es un regalo de Dios y una obra de Cristo perfecta en la cruz. Pero el ladrón, el asesino, el mentiroso, Satanás, viene para darnos la razón de creer que tenemos argumentación para dejar al Dios vivo y verdadero, para darle la espalda. Y les puedo garantizar que hay más afuera en la comunión y en las iglesias que dentro de las congregaciones locales. Hay tantos afuera, miles y millones, siervos que han abandonado, que han tirado la espada, que han dejado el escudo, que se han quitado el casco, la cota y las sandalias y están en el mundo completamente inmersos. Importante cómo pensamos, y Dios quiere preguntarle a su siervo, ¿qué haces acá? Elías, ¿qué haces aquí? Y estamos en una cueva, estamos encerrados en un pensamiento que solo Dios puede cambiar, que solo Dios puede quebrar. Mientras ese pensamiento no sea destruido, la cueva no nos dejará salir hacia afuera. Y ahí moriremos como Lot, que por el miedo se encerró en la cueva con sus 2 hijas. Y allí murió. Lot sin nada, como un animal encerrado en una cueva. Qué impresionante es el pensamiento humano, el razonamiento que nosotros argumentamos hacia lo que nos sucede en nuestra vida. Entonces no somos víctimas, no tenemos que autocompadecernos, porque al ponernos en ese modo vamos a exagerar lo que nos pasa y vamos a sacar conclusiones que no son verdaderas. Él dijo, soy el único Dios que te queda.
Soy el Diego, el Messi. Soy el Messi de la obra y encima, ¿sabe una cosa? Dios busca mi vida para quitármela. ¡Qué injusticia! Yo la verdad no merezco este trato. Por lo tanto, yo creo que esto no es para mí. Expectativas que uno tiene en la vida, en el ministerio. La realidad es muy diferente. Expectativa, realidad. La pareja, expectativa, la realidad es muy diferente. Pero más allá de que la expectativa es diferente a la realidad, Dios está en cada circunstancia que Él pone y permite en nuestra vida con un propósito, con un plan de formar a Cristo en nuestros corazones. Por eso es importante, ¿no es cierto, mi hermano, que usted está escuchando, mi consiervo, amigos, parientes, que muchas veces uno quiere bajar los brazos, quiere tirar la toalla, quiere dejarlo todo. Por eso es importante estudiar estas escrituras y estas historias que nos identifican a nosotros mismos como ellos pasaron situaciones. Estos no son simplemente historias, son testimonios, son ejemplos de cómo ellos decidieron, cómo nosotros decidimos. Y que nosotros tenemos nuestras razones para decidir como decidimos. Ahora, sigamos avanzando. Allí entonces Dios le dice, la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y él va a describir, yo tengo un celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel se han apartado de tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. En otras palabras, no me queda otra, Dios, que haber tomado esta decisión. Estamos encerrados en ese pensamiento, en esa cueva, y Dios dice en el versículo 11, entonces Él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Salí de la cueva, Elías, salí. Salí y ponete delante de mi presencia. Yo te quiero hablar en esta noche. Sal de la cueva. Ponete delante de mi presencia, dice Dios. Yo quiero hablar a tu vida. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Que el Dios que es nuestro pastor, Él da su vida por las ovejas y va a buscar a la que se perdió. No importa lo lejos que esté, no importa lo lastimada que esté. Dios, como pastor, buscará a cada oveja. Y Dios me ha buscado más de una vez a mí. Cuando he querido, por mis pensamientos como el profeta, dejar y abandonar. Porque no todo es victoria, no todo es bendición, no todo es éxito en la carrera de un siervo. Hay que enfrentar de todas situaciones. Pero de cada situación Dios nos quiere levantar mucho más fuertes, mucho más firmes y mucho más con entendimiento y sabiduría. Y por eso Dios permite situaciones en nuestra vida que a veces no la entendemos, pero que están planificadas por Dios para bendición de nuestra vida. Sal y ponte en el monte delante del Señor. He aquí que el Señor pasaba. Ahora Él va a salir de la cueva y va a tener una experiencia, podríamos decir sensorial, ¿no? Porque dice, entonces Él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Va a haber un despliegue de la naturaleza. En primer lugar, un viento poderoso, nos habla aquí la palabra. Un viento tan poderoso que quebraba las peñas, dice, y destrozaba los montes. Como si fuera un tornado, algo que arrancaba y quebraba y
destruía todo. Pero miren lo que dice. Pero el Señor no estaba en el viento. La primera experiencia sensorial es un viento poderoso que destruye y derriba todo a su paso. Pero dice, Dios no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Imagínense, comenzó a temblar el lugar allí. Las montañas comenzaron a sacudirse. Poderoso terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Fíjense, tremendas experiencias, manifestaciones de la naturaleza, poderoso viento, poderoso terremoto, fuego tremendo, pero en ninguna de estas manifestaciones poderosas de la naturaleza estaba el Señor. Ahora, ¿qué quiere decir nuestro Dios? ¿Cuál es la enseñanza al profeta? Porque el profeta, tal vez él estaba pensando que podemos ganar el corazón de las personas por medio de manifestaciones milagrosas y extraordinarias. ¿No es así? A veces uno ve esas iglesias hay por todos lados, pero muchas veces estas iglesias o estas personas o los pastores que están en esos lugares ponen un título ahí afuera del templo y dice, poder, milagro, fuego desciende, milagros portentoso, extraordinario. Oh, entonces vos decís, wow, si viene fuego del cielo yo por la duda no entro. Pero, o sea, queremos con la espectacularidad impresionar a las personas. Que todo es poder, que todo es unción, que todo es victoria, que todo es milagro. Y vivimos en una nube celestial, pero es todo falso, porque es todo emoción. Es querer aparentar algo que no somos y que tenemos que ponernos una careta y salir cada día a demostrar algo que no es realidad en nuestro corazón. Y queremos decir, ¿cómo está? Oh, en victoria. ¿Cómo anda? En poder. ¿Cómo está hoy? Hoy el fuego descendió. Amén. Pero realmente yo les digo la verdad, no sé en qué iglesia se congrega, cómo es el título de la suya, pero en ninguna de estas estaba el Señor. Poder y gloria, milagros y fuego. Iglesia apostólica, profética, qué sé yo, cósmica. Se busca lo extraordinario, lo espectacular. Pero ¿saben una cosa? En ninguno de esas manifestaciones, ni en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, estaba Dios. Ahora, fíjense, dice el versículo 12, después del terremoto, que fue el último, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. El susurro de una brisa apacible. Qué tremendo. Vino un susurro, un silencio, una brisa tranquila y apacible. Pero fíjate lo que dice allí mi hermano. Dice, y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz que vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y aquí está la manifestación de Dios. En un silbo apacible. En un susurro de una brisa apacible estaba la presencia de Dios. Y Dios tiene poder para hacer lo que quiere, pero lo más poderoso que existe es su presencia tremenda y poderosa. Esa presencia que llevó al profeta a cubrir su rostro con su manto.
Y salió y se puso a la entrada de la cueva y aquí una voz que vino y le vuelve a preguntar lo mismo, ¿qué haces, Elías? Entonces, a veces los métodos míos no son los métodos divinos. A veces uno quiere, por carácter, por temperamento, porque cree que es el mejor camino, el camino de la fuerza y del poder. Pero la verdad es que el poder está en la presencia de Dios. No está en la espectacularidad de cuando Él desplegó a través de la oración, ¿se acuerdan el sacrificio? Le puso agua y clamó al Dios de los cielos y bajó el fuego y consumió el holocausto y consumió las piedras y el agua. La gente se humilla un instante y degüella a los profetas de Baal. Los 450 no quedó ninguno. Sin embargo, no podemos a través de el poder y la fuerza simplemente cambiar el corazón humano. No podemos llevar a la gente a veces a lo que la gente debería decidir. Solamente el poder de la presencia de Dios puede cambiar y transformar nuestra vida. Por eso a veces estamos enfocados en una forma del ministerio de Dios pensando que con eso vamos a tener la victoria. Pero Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en el susurro de una brisa apacible. Hay un pasaje maravilloso en el libro de Job que se los quiero compartir. Pareciera que describiera lo que sintió Elías cuando ese silbo y esa brisa apacible pasó la presencia de Dios, porque en ninguna de las otras manifestaciones Dios no estaba allí. Pero fíjense lo que dice Job capítulo 4, versículo 15. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro, y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio. Después oí una voz. ¿Es, es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Tremendo, ¿no? Allí aparece la presencia. Y en la presencia uno se da cuenta de que no es nada, que somos solo vasos de barro, débiles, que podemos intentar desarrollar un ministerio, hacer cosas que a veces queremos asombrar e impresionar a las personas, pero nosotros no estamos para eso, estamos para servir a Dios y para con la presencia de Dios. Es Él el que puede cambiar los corazones. Yo puedo predicar, pero Dios es el que salva. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y a veces cuando uno cree que una forma de espectacularidad nos va a llevar a un reconocimiento, a una autoridad y nos va a hacer que las personas sigan a Dios, muchas veces nos va a pasar lo de Elías, vamos a caer en el desánimo, en la depresión, en la desilusión de que no hemos obtenido el resultado deseado. Pero si algo se nos pide a los siervos, simplemente es que hagamos lo que tenemos que hacer y ser fieles. Dios premiará no la espectacularidad de los ministerios, sino la fidelidad en los ministerios. Lo que Dios te ha dado, poquito o mucho, hacerlo con fidelidad. Se requiere que el administrador, dice Pablo, sea hallado fiel. Y eso es a lo que somos llamados. Y a veces somos siervos inútiles porque hacemos solamente lo que se nos pide, no hacemos algo más. Entonces, no tener un valor tan alto de nosotros mismos, no creer que somos los
generadores de la obra. Uy, si se nos muere el pastor, si se desaparece, se acabó la obra. No es así. La obra es de Dios. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias a Dios que la iglesia no la edifico, yo la edifica el Señor. Y que yo puedo fallar, pero Él va a cumplir su plan y su propósito. Que Él es el que sostiene toda la obra y a los siervos de la obra. Pero a veces tenemos ese complejo de mártir, de creernos que somos los únicos, de que estamos sufriendo injustamente y no es así, hermanos. Todos los hermanos en el mundo están padeciendo. Cuando nos comparamos con otros, lo nuestro no es nada. Y siempre hay uno que está más abajo. Por eso, mi hermano querido, para terminar en esta noche esta porción de restauración del siervo, vamos a ver cómo él va a responder el versículo, cuando le hace la pregunta en el versículo 13, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 14, él respondió, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Sigue respondiendo lo mismo. Ahora, Dios le va las palabras del Señor. Fíjense, y el plan de Dios para el profeta Elías. Lo escuchó, se desahogó y Dios escucha nuestros razonamientos, nuestras quejas. A veces que estamos mal, que estamos enojados, tenemos que dejarlo en la presencia de Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón, pero dice en el versículo 15, vamos a ver el plan de Dios para el profeta Elías. Entonces el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco. Cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey de Aram. Fíjense, un viaje largo. Va a tener que hacer como 500 kilómetros al norte de Israel, a Damasco. Y va a tener que ungir a un rey. Fíjense, Hazael por rey de Aram. El rey de Aram será ungido nuevamente por el ministerio del profeta Elías. En segundo lugar, versículo 16. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. El que iba a suceder acá tenía que ser ungido por el profeta Elías. Y de hecho, él lo hizo. Y hay algo más. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Todavía te queda mucho camino por recorrer. Tienes que ungir 2 reyes y un sucesor tuyo en el ministerio, el profeta Eliseo. ¿A quién le dejará el manto para que siga el ministerio? Y eso es importante. Hermano, cuando uno puede tener un sucesor y dejar su puesto, su cargo a otro, por medio del estudio, del discipulado, del entrenamiento de otros hombres, es donde podemos decir que ya hemos acabado la obra, hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe. El ministerio que nosotros Dios nos ha dado. Debemos formar sucesores que puedan seguir levantando la bandera de Jesucristo. Y ahí sí, cuando Dios lo determine, nos llevará el Padre a la casa, al cielo, a la morada santa de Dios, y nos va a querer recompensar. Él nos va a alabar por lo que hayamos hecho si hemos sido fieles. No tenemos que ser espectaculares, no nos tenemos que comparar con otros, porque somos únicos creados por Dios. Y algo que quiero terminar mencionando, dice el versículo 18, algo para aclararle a Elías y para todos nosotros. Dice, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no le ha besado. ¿Cuánto dejaría Dios? El remanente, 7,000. Que
no habían doblado su rodilla ante Baal, ni habían, con su boca no le habían besado. Había que besarle la mano a Baal. Esa era la forma, arrodillarse y besarle la mano al ídolo. Dice Dios, hay 7000 que no han doblado sus rodillas ni han besado a Baal. Elías dijo, soy el único que quedó. Dios dice, hay 7000. No pensemos que somos únicos, que si no estamos, la obra se cae, que todo depende de nuestro ministerio y poder, depende del Señor y su poder, porque Él prometió, yo edificaré mi iglesia y Él lo va a hacer. Por eso, a pesar de ser seres débiles, humanos, Dios quiere utilizarnos. ¿Podemos deprimirnos? ¿Podemos llegar a la depresión? Sí, pero Dios nos puede restaurar y poner en pie. Recordarán a Pedro cuando negó 3 veces al Señor que le conocía y se apartó y volvió a pescar. Dejó el ministerio, se fue con otro grupo de discípulos y el Señor lo fue a buscar al mar de Galilea, de donde lo había llamado, y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. ¿Me amas, Pedro? Te quiero. ¿Me quieres, Pedro? Y ahí se entristeció la tercera vez porque le bajó la pregunta y le dijo, Señor, tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo. Apacienta mis corderos. Qué importante, ¿no? Qué importante aprender las lecciones de las victorias, pero también de las derrotas. De grandes triunfos, pero también de grandes decepciones. Todo forma parte del plan y el paquete de Dios. Dios puede hablar a tu corazón como al mío, y si estás pasando una circunstancia de estar lejos de Dios, de haber abandonado al Señor, yo te animo y te aliento a que puedas orar a Dios, volver a la presencia de Dios, arrodillarte y decirle, Señor, perdóname, Señor, no quiero seguir lejos, no quiero estar apartado. Quiero, cuando tú me vengas a buscar, que me encuentras haciendo algo, lo que pueda, con fidelidad para ti. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos y amigos, y gracias por haberme acompañado desde el otro lado.